Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Quiero darles la bienvenida aquí a nuestro invitado especial, nuevamente acompañándonos Pedro Alanís. Saludos Saludos, Pedro. a todos los fans de... El mundo de Mork. Muy bien. Y también agradecerles a Gabriel Lemus, principalmente, LeMusic Pro, y a Noé Herrera, que está aquí también apoyándonos con Crónicas Nocturnas para, pues, proyectar el set para ustedes finalmente. Vamos a hablar de un tema muy interesante en esta transmisión. Hoy hablaremos sobre la Ouija. Bienvenidos al mundo de Mork. Escuchar un poquito sobre la historia de la Ouija antes de iniciar con datos perturbadores también. Historias perturbadoras. También. Así es, donde hablaremos un poquito de las experiencias de usuarios que han jugado sobre este tablero enigmático. Así es, pues conversar un poco, ¿no? Sobre qué es la Ouija. Excelente. Aquí. Pues salud. Salud y comencemos. Agarren algo a tomar todos. Agárrense porque viene lo bueno. Sí, así es. Pues bien, Pedro, ¿qué nos puedes decir un poquito sobre cómo inició esto de la Ouija? Pues la creación de la Ouija, Adrián, viene directamente de los espiritistas. Los espiritistas son una religión que lo voy a resumir totalmente, pero hubo un grupo de personas que intentaban explicar todas estas cosas que sucedían en el mundo material, que eran paranormales, y cómo todo lo intentaron relacionar con algo lógico, con energías, con espíritus, y ahí se crean los espiritistas, que, resumido en pocas palabras, el espiritismo es una religión que se basa en creer que podemos contactar con conciencias de los muertos, y si nuestra conciencia se puede separar de nuestro cuerpo para conectar con las otras conciencias de la gente muerta, entonces podemos conseguir sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos van a saber mucho más de la vida que nosotros. Entonces, contactarlos, como dije, nos puede dar sabiduría, ideas y cosas que ya pueden tener ellos en el otro mundo y nosotros no. Cosas, información que podemos tener en este mundo. Súper resumido, ¿qué es el espiritismo? Ok. Sí, así es. Buena y respuesta. pues, a lo largo de la historia ha habido muchos espiritistas como Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores, y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. ¿En serio? También recurría a métodos espiritistas. Y así como somos aquí mexicanos de malinchistas, que nos basamos en ideas que alguien ya hizo en Estados Unidos, pues hubo un personaje histórico mexicano que era espiritista, que es Francisco I. Madero. No, ¿en Él serio? recurría al espiritismo con Wow. su esposa para hacer toda clase de espíritu. Y de hecho, el tratado de la revolución, voy a quedar como el reprobado de la historia, pero No, sí. muchos documentos oficiales mexicanos, él los hizo preguntándole a tablas mágicas o a los espíritus, mediante mediums, mediante todo. Y él, de hecho, tiene muchos libros publicados bajo un seudónimo, obviamente. Obviamente. Ajá. Porque en esos tiempos pues, te linchaban si eres una persona importante y andas hablando de fantasmitas y eso. Tiene libros y tratados de espiritismo. Wow. Sí, luego te paso unos. Interesante. Es algo así como Harry Houdini, ¿no? Que también, a pesar de que él era escapista, el gran escapista mundial, se refugió un poquito con la onda del espiritismo porque su madre había fallecido. Él tenía ciertamente mamitis. Pero él quería saber. Y él quería saber. Él quería saber eso. Él no era de esos que se conforman con la primera cosa que... A ver, hay una señora ahí en el centro que me lee las cartas y, ay, tú eres una persona que tiene muy pocos amigos con la palma de tu mano y no confías en nadie. Y más así como ambiguo no se puede. No. Él buscaba, él de hecho investigaba y desmentía a los espiritistas, no porque no creyera, sino porque él creía tanto que quería buscar a quién era el verdadero, quién era el bueno. Sí, de hecho supe que varios espiritistas se habían reunido, bueno, espiritistas entre comillas, se habían reunido mediums
comillas nuevamente, para poder sabotearlo, porque él estaba acabando con el negocio. Esto era dinero y era negocio y era cosas que pues ahora sí que te chingaban el negocio si está alguien haciendo más preguntas de más, ¿no? Y no dudo que la Ouija estuvo por ahí. Sí, y yo no dudo que tú seas la reencarnación de Harry Houdini porque escucha bien, Harry Houdini murió en Halloween. Y adivina quién, sí, el 31 de octubre, el día de Halloween, y adivina quién nació en Halloween. Su servidor. El señor Mork. Nació en Halloween. También, wow, qué coincidencia que tiene un canal de esto. Y nació en Halloween. Él nació para hacer esto, ¿no? Buen punto. Bueno, pues la creación de la Ouija viene de estas personas, los espiritistas. Y en específico del padre fundador espiritista. Que por cierto, ahorita que hablemos de Francisco Madero, estaría bien hacer un capítulo de cosas paranormales de la Revolución y de la Independencia que pasaron en personajes históricos mexicanos, ¿eh? Wow, interesante. Hay muchas cosas y anécdotas de este índole que pasaron en la historia de la Revolución y de la Independencia. Qué padre. Y da para otro episodio. Ok. Bueno, en específico, la creación de la Ouija viene de el padre del espiritismo, que es Allan Kardec. Tiene otro nombre, pero él se llama como Allan Kardec. El 10 de junio de 1853, él era pues testigo de cómo las medios interactuaban con objetos de lo cotidiano para hablar con espíritus. Okay. Te pongo más o menos en contexto. Una medium ocupa nada más que esto para hablar con espíritus. Y él empezó a ver en 1853 que había mediums y había grupos de personas y sesiones donde usaban cosas de lo cotidiano. En específico, lo que empezaron a hacer las medios era pam, 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 golpear a las paredes. Golpear la mesa. Y el eco era. Fue la primera vez en la historia que se usaba algo fuera de tu cerebro y cualquier persona podía hacer. Y eso era lo mágico. Wow. Bueno, pues en una de estas sesiones, él empezó a hacer sesiones donde se hablaba con los espíritus mediante este tipo de objetos cotidianos. Y fue cuando en una de estas sesiones, uno de los integrantes de la sesión, cuyo nombre desgraciadamente desconocemos, se le ocurrió la idea de poner un pequeño vasito en forma de cubetita al revés en un cartón. Y adentro de la cubetita, imagínate un vasito de shot. Ok. Le puso un lápiz en su interior y propuso que todo mundo, incluyendo Allan Kardec, pusiera sus manos en el vasito y del cartón y lo tocaran para que los espíritus movieran el vaso y escribieran. Los cuerpos de todos afectaran en energía, manipularan la cubetita para que escribiera. En este caso aquí, moviera. La Ouija, pues... tiene ya letras, pero esta proto-Ouija se funcionaba como un vasito con un lápiz. Okay. Imagínate poner un vasito de un lápiz y todo el mundo lo toca y escribe. ¡Wow! Las palabras. Ok. Y este fue el prototipo más antiguo de la Ouija que conocemos hoy en día. Que era como registraba, digamos, cada letra. La letra. Okay. O sea, Allan Kardec estaba en este grupo buscando cómo con objetos podíamos hablar con los espíritus. Pero esto fue revolucionario porque ya, aparte de que cualquiera podemos tener energías, como la genkidama, de que todo el mundo así con las manos levantadas le da energía, y tú eres un simple mortal. Y en todo el mundo con nuestra energía podíamos mover. Okay. Y esta fue la primera vez. Y el primer mensaje que se produjo en toda la historia de esta tabla misteriosa fue ese día, esa noche, de este nuevo método para hablar con los espíritus mediante cosas físicas. Wow. Y decía esto. Escúchame, fue el primer mensaje de una tabla mágica, tabla parlante. La primera vez. La primera vez. Okay. Dice esto. Les prohíbo que repitan lo que voy a decir. La próxima vez que escriba, prometo hacerlo mejor. Ese fue el primer mensaje documentado de la Ouija. Está bien X. Está bien simple, no lo entendí. Dice, les prohíbo que repitan lo que voy a decir. La próxima vez lo diré mejor. Eso escribió con todos. El primer mensaje fantasmagórico. Sí. ¿No? Y se les ocurrió llamarlo planchette. Planchette, ok. ¿Qué significa en francés tabla chiquita? Ok. O cartón chiquito. Okay. Bueno. Nadie sabe quién acuñó el término de planchette, pero nació en esta sesión. Okay. Este prototipo de lo que es la Ouija hoy en día. Y justamente fue creado por Allan Kardec. Esto revolucionó la comunicación con los espíritus al hacer el proceso mucho más rápido por primera vez. Se pudo involucrar a varias personas con sus energías enfocadas en este objeto para producir mensajes. Vaya. Porque antes, como te digo, necesitabas al medium para contactar. Tú necesitabas a alguien que tuviera el don para contactar. O sea, y ahora todo el mundo lo podía hacer. Entonces,
El planchet saltó a la popularidad en Francia. Esto pasó en Francia. Fue en Francia. Sí, fue en Siempre Francia. en Francia, todo. Sí, todo pasa en Francia. Pues es el viejo continente. Ya. Planchet. Entonces ya, todo era este planchet que saltó a la popularidad al venderte la idea de que te contactaría con espíritus del más allá y que era algo que todo el mundo podía hacer. Pero había algo más que llamaba la atención y más a los jóvenes. Les llamaba la atención algo del planchet. En 1850-60, daba a los jóvenes una excusa para juntarse con varias personas del sexo opuesto y tocarse las manitas y los dedos y la pierna. Y estar cerca de alguien del sexo opuesto físicamente. Ok. Porque en estos tiempos era cuando tenías que pedir permiso al jardinero del papá de la chava que te gustaba si querías salir contigo, y luego el papá decía que sí, y claro, pero va a ir toda la familia atrás de ustedes. O sea, era algo que era súper tabú tocar a alguien así de la mano, agarrarte de la mano en la calle era penadísimo, era como pues tener sexo en la calle hoy en día, claro. Esos tiempos. Y ahora con esta excusa de que nos tenemos que tocar todas las manos juntos. Qué buena excusa, Sí, la verdad, sí, la sí, Ouija, sí. En los jóvenes fue súper popular en Francia. Y pues ya les tocaban la pierna y todo eso, ¿no? Bueno, y pues para llegar a la persona que inventó la Ouija hoy en día, como la conocemos, es necesario conocer todo esto. Y es necesario conocer quién movió esta planchet de Francia a Estados Unidos. Okay. Porque el crédito es de los franceses. Ellos inventaron esta tabla para hablar con los espíritus. Pero era el planchet, así lo vendían. Un cubito con un lápiz, un cartón. Órale. Sí, y lo vendían así. Y ya era. Bueno, su nombre de la persona que lo trajo aquí fue H.F. Gardner. Él fue a Francia y fue testigo de un método de comunicación que nunca antes había visto en Estados Unidos. Él vio cómo todos los franceses hacían eso, el palito en el cubo y todo eso, y movían la tabla. Y él se quedó sorprendido de ¿qué es esto? Él conocía a varios espiritistas, por eso andaba ahí en la bola de los espiritistas franceses sin entender nada, pero veía cómo escribían. Y entonces le pidió a uno de los fabricantes de Francia que hicieran una para traerla a Estados Unidos. Porque en Francia se habían vendido miles de esas, cientos, bueno, no miles, igual cientos, era un éxito total. Y este señor vio el símbolo de peso verde en los ojos. El dólar. Sí, el símbolo del dólar en los ojos y dijo, wow, o sea... Con el... ¿Cómo se llama este personaje que le hace así en Estados Unidos? El tío Sam. El tío Sam. El tío Sam así de que, ¡ay, yo te quiero en Estados Unidos! Quiero ese producto. Bueno, se los trajo y trajo la primera planchet a Estados Unidos y se la mostró a su amigo G.W. Cottrell. Cottrell. Él tenía una tienda de libros y a Cottrell le encantó la idea y mandó a hacer 50 copias para venderlas en su tienda en la ciudad de Boston. Órale. Ahí llegan las primeras 50. Bueno, llega la primera, hacen 50 planchets y empiezan a venderlas, ¿no? En Estados Unidos. Y esto es importante porque si te das cuenta, trajeron una de Francia y ellos nunca se les pasó por la mente, esta ya está curada, esta no. No, pues las voy a fabricar aquí con el pielero de la esquina o el carpintero de la esquina. Así sin más, servía ya. O sea, no tiene nada. Es más, ahorita podemos hacer una. Un vasito de shot, un lápiz, hacemos una porque no tiene nada de ciencia. No tiene hasta ahora pues nada de mágico en esa, ¿no? Pues al principio no tuvo mucho éxito con las ventas. Pero un artículo del periódico cambiaría esto. A finales de 1867 fue publicado un artículo de 6 páginas en el periódico Once in a Week. Que generó un interés en la gente por los planchets. Fue tanto el auge que abarcó de Estados Unidos hasta Reino Unido, Inglaterra en ese entonces. Y todo el mundo ahora quería su planchet. Todo el mundo vio el artículo y dijo, yo quiero una de estas. Y como no era algo registrado todavía, pues, aparte de que a estas personas se les vendió bien, otras compañías empezaron a crear sus planchets. Oh, ya. Y hubo todo empezó la guerra de planchets. Oye, te iba a decir ahorita como la Ouija de Dross. Bueno, eso es otra cosa que ya es más mediático, ¿no? Pero bueno. Sí, no, eso es mediático. Al punto todavía. Sí, hay muchas cosas mediáticas para llegar hasta la Ouija. Por ahorita todavía se llama planchet y en Estados Unidos es un éxito. Todo el mundo, 5 empresas empezaron a fabricar planchets. Wow. Y luego llegó otro factor que hizo que aumentara la popularidad de las planchets. La guerra civil de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Fue cuando se disparó la popularidad de las planchets. ¿Por qué?
porque termina la guerra civil en ese año y la gente vio en los planchets y en la religión del espiritismo una forma de hablar con sus seres queridos perdidos en la guerra. Ya. ¿Por qué? Esto fue en los 20, 30, No, ¿no? esto fue todavía en 867. Perdón. 867. Ajá, Esto fue antes del siglo pasado. Sí, cierto, porque después en la peste fue cuando también hubo otro cierto apogeo, ¿no? Sí. Bueno, una guerra es fea. Una guerra, Sí. la gente pierde tantos familiares y es que luego a veces en la guerra eran de que, oiga señora, se murió su hijo. ¿Y el cadáver? ¿Dónde está? No, pues se quedó allá. ¿Cómo me comunico con él? No hubo un cierre. No hubo sabes que ya nunca, o sea, un funeral, nada. Nada. Y por eso empezó a subir la popularidad, porque te daban esta sensación de cierre, de decir, voy a hablar con mi hijo en la tabla, voy a comunicarme con él. Y todo el mundo empezó a comprar planchets. Se dispararon las ventas de los planchets. Eran populares. Ok. Bueno, y después pasa la guerra, baja un poquito la popularidad de los planchets y entonces llega inicios del siglo pasado, que son finales de ese siglo, finales de los 1800, 890 y eso. Que termina todo eso, pasa la popularidad de la guerra, la popularidad de los planchets en la guerra, y la gente empezó a buscar mediums y gitanas, que es lo que ya se puso famoso eso. Que vas con la medium de la esquina en el centro, así en un cachito de que cuesta 500 pesos la renta al mes, así de que todo seguro te sientas, te lee las cartas. Eso empezó a agarrar popularidad. Y entonces queda esto. ¿Qué significa esto? Que la popularidad de lo paranormal no había disminuido, pero los planchets sí. Entonces, los productores de los planchets necesitaban un nuevo producto para atrapar la atención del público por el espiritismo en un modo portátil y en casa, en la comodidad de tu casa. Porque, repito, la popularidad de lo paranormal no disminuyó, solo se cambió a ir ahora con una medium. Ok. Y necesitan este nuevo producto para innovar, y aquí es cuando nace algo que ya todos conocemos, que son los tableros parlantes. Eso que estás viendo ahí. Un tablero parlante. Esto, ok. Los avances tecnológicos hicieron que ya no dependiéramos de garabatos en un lápiz, en un vaso. Ahora ya tenías al alcance un tablero con el abecedario del alfabeto. Y un posible... y algo para apuntar, que es oráculo. El oráculo, ¿no? Que por cierto, originalmente esto es la Ouija. La Ouija es esto. O sea, pero luego ya se fue popularizando que es la tabla en sí. Okay. Pero esta cosa, el vaso de shot lo reemplazaron y ahora es un oráculo en forma de corazón, que es el más famoso de todos. Ajá. Bueno, pues ahora tenías este abecedario que hacía las cosas mucho más fáciles que andar ahí escribiendo todos con un lápiz, ¿no? Se fue actualizando, ¿no? Sí. Es como Facebook cuando se fue actualizando. Sí. Ahora es Instagram y ahora es TikTok y todo. Se va actualizando a las mejores generaciones. Y, por cierto, no es algo diferente al planchet. El planchet siguió existiendo, pero ahora esto era lo nuevo. O sea, es como las computadoras que también... Sí, o sea... La tecnología va avanzando. Ahorita diste un buen ejemplo, como Facebook y TikTok. No son lo mismo, pero ahora todo el mundo usa este otro. Claro. Eso pasó exactamente con esto. Pues no se sabe quién fue el primero en crear el tablero de letras, como ahora lo conocemos. Okay. Pero sí se sabe quién fue el primero en ponerse las pilas y registrar este producto. Y se llamó Charles Kennard. Un carpintero que se asoció con 4 inversionistas y que, por cierto... Él se le ocurrió la idea de la tabla con las letras porque porque él es un carpintero y vio la tabla de su cocina y vio que había como un tipo molcajete arriba y dijo, eureka. Wow. O sea, fue por su cocina, él estaba ahí cocinando y vio la tabla de picar. Dijo, esto es una buena idea. Y si tuviera letras y todo eso. Qué buen negocio, ¿no? Qué buen negocio y qué ocurrencia de aquel carpintero que nunca se iba a imaginar que fuera lo que conocemos hoy en día, así tan es. mediático y tan wow. Pues él dijo, esto es un juguete nuevo para la gente que vuelve a agarrar el interés en lo paranormal. Bueno, pues se asoció con 4 inversionistas, que entre ellos eran Elijah Bond, un abogado, y Washington Bowie. Washington Bowie, como David Bowie, y es como se dice Washington, el presidente. Okay. Bueno, para crear la Kennard Novelty Company, que fue la primera empresa que empezó a distribuir ouijas en en Estados Unidos. Okay. La registran, pero... y de hecho es importante mencionar que estas personas, estos 2 últimos, no eran espiritistas, pero eran hombres de negocio. Y por lo mismo sabían que necesitaban un producto que se vendiera chido. Claro. Un producto que despertara las cosas y que era hora de nombrar al producto. Como había muchos, para diferenciarlo de la competencia era tabla parlante, dijeron vamos a poner un nombre. Un nombre
registrarlo y que este sea nuestro producto estrella. Y ahí es donde nace el nombre de Ouija. La Ouija. El nombre icónico. ¿Cuál es la etimología del nombre de la Ouija? No sé si... Muy bien, buena pregunta. Le pusieron Ouija y como tú preguntas, ¿qué significa Ouija? Pues mucha gente piensa que es de la palabra oui, de francés, oui, sí, y ya, de alemán. Sí, significa sí. Ah, que sí. O sea, sí, sí. Oui, sí, sí. Y ya en alemán es también sí. Sí, o sea, se llama sí, sí. Okay. Pero eso es erróneo. Es erróneo. Es erróneo. Mucha gente piensa eso. De hecho, incluso creo que en Wikipedia tenía eso, pero Wikipedia cualquier persona puede escribir eso. Así que, pues ya. Yeah. Lo que sucedió en realidad fue que la cuñada de Elijah Bond, el abogado, era espiritista y medium. Y ella le dio el nombre de Ouija y se lo dio de la forma más posible. No pensó mucho para sacar el nombre. Está muy padre cómo nombró la tabla. Se la nombró muy... dices, wow. ¿En serio? Pues bueno, ella la nombró Ouija porque le preguntó a la tabla, ¿cómo quieres llamarte? Y el tablero le contestó, Ouija. Así. Así. La Ouija se puso su propio nombre. Esta tabla se puso su propio nombre. Wow. Sí. Y pues ya tenían todo para ir viento popa. Ahí está. Wow. Bueno, para registrar una patente, pues tienes que hacer todas las cosas, ¿no? Necesitas comprobar que tú lo hiciste, necesitas tener pues producción, todo eso. Pero está el pequeño detalle de que para que tú registres un invento, tienes que demostrar que tu invento funciona. Yo no puedo registrar ahorita, no sé... una especie de robot que acabas de crear. Un robot que limpia la casa y que funciona con Coca-Cola. Si no demuestro que el robot funciona con Coca-Cola. Okay. O sea, yo no puedo inventar una bicicleta sin ruedas, que se mueve sin tener que tú moverte nada, si no funciona. Ok. Entonces, ¿cómo lo hicieron para poder convencer? Pues bueno, entonces, el día que el oficial de patentes los fue a visitar, llevaron a la cuñada para que la usara enfrente de él. Y pues el oficial dijo, o sea, te estás moviendo tú. Sí, gracias. Pero bueno, y les dio una tarea. Les dijo, mira, yo voy a registrar tu patente si esa tabla logra decir mi nombre. Que yo no se los he dado, dijo. Yo no les he dado mi nombre y si esa tabla dice mi nombre, sirve la tabla. Entonces, se pusieron en grupo, se puso la cuñada y el oficial de patentes vio sorprendido cómo su nombre fue deletreado letra por letra en la tabla. No. Renunció ese día, ¿no? Prácticamente. No es cierto eso, pero ¿qué haces así si dices, wow? Y tenía un nombre raro, o sea, no sé, Floripondio, ¿no? Algo así. Ajá. Tenía un nombre extraño para esa época y lo deletreó letra por letra. Súper convencido. Sí, súper convencido. Y obviamente él puso la mano, pero él tenía esto de decir, porque le dijo a la cuñada, es que tiene que usted jugar. Ah, bueno, pues juego. Escéptico totalmente. Y él con la mentalidad de yo no les voy a decir cómo me llamo. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que se movió para decir su nombre? Sí. Les dio la patente. Wow. Y ganaron pues un producto estrella. Y esa fue la historia de ellos patentar. Por eso te digo, el nombre está raro. Puedes decir que Alan Kardec la inventó, pero él inventó la planchette. Y luego no fue él, fue uno de sus ahí arrimados que se le ocurrió la idea. Y varios. Uh-huh. Sí. Y ya después de eso, todo lo demás es historia. La Ouija, a partir de inicios de siglo a 1919, pues empieza acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Eran tiempos de recesión, nadie tenía tiempo para estas tonterías y la empresa de... ¿Qué te dije? ¿Cómo te dije que se llamaba? De Kennedy Novelty Company empezó a bajar las acciones. Oh, ya. Yeah. Estas personas eran hombres de negocios, no tenían tiempo para de que, es que yo creé la Ouija. No vale nada, me salgo. Todo bajó hasta que las acciones pues no les estaban funcionando y las acciones quedaron en el nombre de Washington Bowie. Él era el socio mayoritario. Y fue en 1919 donde Washington Bowie vendió todos los derechos de la empresa en $1. ¿En $1? Pues es que todo estaba horrible. Sí. O sea, eran tiempos de recesión. 10 años después empezaría la Segunda Guerra. No. 10 años después, ¿cómo se llama? La Gran Depresión. Ya, en los 20. 20 años después empezaría la Segunda Guerra. O sea, sí, estaba horrible. Estaba horrible los tiempos, inicios del siglo pasado.
y pues lo vendió en $1. Ya que quédense la empresa, $1 me compro pues, una torta que se compró, quién sabe que se compró él. Y se los vendió a Fult Company, que era una empresa de juguetes, no vivía de la Ouija en general, y se quedó con la tabla hasta 1967. Que es donde entra... Es donde entra... Sí. Hasbro. Los derechos de Fult Company fueron vendidos a la juguetería Parker Brothers. Oh, Parker Brothers. En 1967, que hoy en día cambió su nombre a Hasbro. Hasbro. Ellos son los que realmente... Parker Brothers crearon Monopoly en el 35, Cluedo en el 48, Risk en el 58. ¿Quién mató a no sé qué? Sí, Clue y todo eso. Ya. Clue, no sé si es de Mattel. No, creo que sí es de Hasbro. Bueno. Sí. Y pues ellos se quedaron con los derechos de la Ouija. Wow. No sé en cuánto lo compraron en el 67, pero el antiguo dueño lo compró en $1. Fíjate que hablando de eso, en el canal del Mundo de Mork, por si gustan verlo, tenemos ahí un episodio donde tocamos un tema muy particular, que son los 7 comerciales más perturbadores según el Mundo de Mork. Okay. Según Mork. Según Mork. ¿Quién será Mork? ¿Quién será? ¿Quién sabe? Entonces, hablamos justamente sobre un comercial en los años 80, en donde ya se anunciaba la Ouija. Y estaba a la venta para niños de 11 años. De 8 años, 10. 8 años, sea... de entre 8, 10, 11 años, que tú dices, no puede ser, ¿no? Hasta poner a los niños a jugar allí, que era una diversión muy sana. Porque, Adrián, todo este estigma pasó casi 5 años después de que Hasbro la compró. Que fue en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 años después de que Hasbro compra, todo este estigma se crea. Ya. En 1973, con la película de El Exorcista. En el 73. Exactamente. En el 73 se estrena El Exorcista y se convierte en un producto horrible, ¿no? Icónico y pésimo para sus ventas. O quién sabe, o sea, dicen que ninguna fama es mala. Si te conocen por algo malo, te conocen. Yo ya no me meto en eso porque pues no sé si les convino comprar la Ouija o no. Porque compran la Ouija, 6 años después sale El Exorcista. Y en El Exorcista sale que está Regan, la protagonista, la niña, por jugar la Ouija se posee. Sí, exacto. Ok, o sea, algo católico metió algo de los espiritistas de hace 100 años antes. 200 años, 100, 200 años antes. Y empiezan todos los católicos a hacer estos rumores de que una película de Hollywood se vuelve realidad. O sea, wow. Y pues todos estos rumores llegan hasta casi 10 años después, el pánico satánico, que fue todo este pánico de que todo el Dragon Ball era satánico, Pokémon era satánico, Yu-Gi-Oh era satánico. Eso fue el pánico satánico. Y entró, pues, desgraciadamente a la Ouija de los espiritistas. Hasta el Papa dijo que ya no juegan Ouija. Pero no, Francisco no, fue el de esos tiempos, dijo eso. O sea que toda la influencia fue de Estados Unidos. Fue de Hollywood. De Hollywood. De un director que se le ocurrió, un director de arte que dijo, ¿y si ponemos una Ouija ahí? O sea, por él, la Ouija satánica. Ajá. Cambió todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Me recuerda un poquito el tema de los duendes cuando hablamos de los leprechauns. En sí, el leprechaun no es un duende malo, pero hoy en día Hollywood se le ocurrió inventar una película de terror en donde el leprechaun era un duende maldito. Y todo el mundo, cuando le digo qué opina de un leprechaun, piensan en el leprechaun. No te metas en eso, mijo, no, porque es que no, te va a atrapar y es que eso son cosas de demonios. Y te va a matar. Sí, te va a matar en la noche. También Y va a andar corriendo. Sí, también ente del folclore nórdico, Krampus, de la Navidad. Oh, claro, que es el... ¿Viste la película de Krampus? No la he visto, pero sé cuál es. Pues es un santa de terror. Sí, o sea, leí el cuento. Es el opuesto a Santa. O sea, él te lleva en su costal niños muertos y se los come. Ajá. Ojalá le arranca las cabezas. Por eso trae el costal, ajá, sí. Entonces, todo este estigma fue creado por... Hollywood. Y ya el resto es historia que todo el mundo sabe. Claro. La Ouija ya pasó a la cultura popular. Y pues yo creo que, ahora que lo pienso, sí le sirvió a Hasbro eso. Sí. Pues empezaron a vender más. Ahorita si quieres comprar una Ouija, pues vas a Amazon ahí pones, y es Hasbro el que te la vende. Al final de cuentas. Sí. Entonces, pues ya cada quien cree lo que quiere creer.
Así pero en realidad el origen es este. Ok, pues muy interesante, Pedro, muy Sí, interesante sí, compartirnos sobre la historia de la Ouija. Yo no conocía muchos datos, lo cual he aprendido mucho en ese momento. Y pues bueno, quiero compartirles por aquí unas anécdotas que pasaron a la historia de la humanidad, tragedias causadas por la Ouija, según esto. Sí, así es. Y pues bueno, vamos a comenzar con el número 1. Ok. Lo titulé como el estrangulamiento profetizado. Estrangulamiento profetizado, wow. Sí. Ok, esta historia tiene que ver con Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años que vivía en Illinois, Estados Unidos. Se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. Hasta que en diciembre del 1972, un año antes de que se estrenara El Exorcista, Ajá. una compañera de la escuela le propuso jugar a Jennifer, jugar a este juego, que es la Ouija, cosa que a Jennifer se le hizo fácil. Dijo, pues va, accedió y sin dudarlo, la primera pregunta que le lanzó fue, ¿a qué edad voy a morir? O sea, Sí, yo creo que es una pregunta que todo el mundo hace. sí, todo el mundo lo hace. La Ouija dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada. ¿Cómo iba a morir? Asesinada. Y como para cerrar, ¿Qué edad tenía Jennifer ahorita? ¿Era una niña? tenía 18 años. Ah, no, ok, miento, ok. no. Tenía, yo creo que tenía 14 años. 14 años, Fue, ok. digamos, 4 años antes. Sí, sí, sí. Y para terminar, la Ouija le dijo que, aparte de ser asesinada, iba a ser estrangulada. O quizá antes estrangulada y luego asesinada. Pero le comentó eso. 18 años, asesinada, estrangulada. Estrangulada, ajá. El 3 de octubre de 1976, que curiosamente no sé si ya se había estrenado la película. Ya se había El estrenado, Exorcista. obviamente, ajá. Sí, yo creo que ya. Justo cuando faltaban 2 semanas para que Lynn y Jennifer cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador, cuya identidad aún sigue siendo un misterio. No manches, nunca se cerró el caso. Nunca se cerró el No caso. puede ser. Pudo haber sido una profecía o quizá una coincidencia o una causalidad. No lo sé. Wow, wow, no manches. Es que sí está muy o sea, es mucha coincidencia eso. Sí. Mucha coincidencia. Porque si te pones a pensar en lo que te había dicho de los espiritistas que creen que al comunicarte con un ser del más allá, él sabe más que tú, él tiene sabiduría, pues ya queda a tu idea si le estaba avisando de que aguas porque te vas a morir o le estaba profetizando ahí de que yo decido que te vas a morir a los 18 estrangulado. O quizá ahí aplica la ley de atracción, que ella misma Y que por 4 años estuvo, ay, me va. mentalizándose Ajá. que iba a Sí, sí. morir asesinada, estrangulada por alguien, ¿no? Entonces, ese fue el punto número 1 del estrangulamiento profetizado. Sí. Profetizado. Ahora... ¿Alguna vez, o sea, Ajá, sí. te has preguntado cómo funciona la Ouija? Pues fíjate que ahora que experimenté Ujú, sí. en un video, se me hizo curioso, entretenido más bien, porque desde un inicio en el video yo digo que para mí, bueno, a mi punto de vista, Adrián Contreras Mork, servidor, Sí. yo siento que es un buen juego para poder divertirte con la familia de vez en cuando, ¿no? Once in a while, no siempre. Pero siento yo que la Ouija en sí, tú lo mueves involuntariamente. Claro que sí. Pero bueno, ese es un tema que vamos a ir para... en Ah, un ok, momento ahorita más. un Vamos momento. a Sí, tocar. claro. Bueno, entonces vamos a tocar el punto número 2 sobre las tragedias causadas por la Ouija. Este lo titulé como La Madre Posesiva. La madre... O sea, eres como los nombres de las películas en España. Sí, de que lo ves, la- ¿no? De que Rápido y Furioso era Sí. a todo motor, ¿o cómo se llama? Ándale, la madre. Sí, no, sí, no, sí, no a una todo madre, gas. sino la madre posesiva. Posesiva. Ah, ok, ya. No, bueno, la tabla aquí está, Ah, pero ok. esa era la madre La madre no estaba poseída, ¿no? O sea, era posesiva. Algo así. Ok. A ver, quiero oírla. Vayamos a Venezuela. Sí. Ujú. En el año 2006, obviamente fue un impacto para Andrea,
una joven que vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años. Okay. Lo cual, pues, creo que para cualquier persona trauma. es un... Es que te quedas huérfano y ni Sí, modo. es un impacto fuerte, ¿no? Y pues, ahora sí que hay que salir adelante, depende a cada quien. 3 años después de su pérdida, ella ya tenía 18 años. Okay. La adolescente y varias amigas decidieron emprender una sesión macabra con la Ouija. La primera pregunta que Andrea, de Venezuela, hizo, se trataba de un espíritu bueno o malo, todavía no sabían. Todas las interrogantes, el juego les respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la muchacha. O sea, la fue como... O sea, ¿jugó con más personas o jugó ella sola? Sí, jugó ella con más personas. Ok, y todos decían Andrea. Todos, Andrea, ajá, como que la Ouija hablaba siempre con Andrea, se dirigía a Andrea. ¿No? Algo le quería decir sí, no con Juan, espíritu. Exactamente, Ajá. no con Juan Pérez ni con María, todo con Andrea, ¿no? Entonces, las amigas de ella pues notaron que Andrea estaba experimentando algo así como una especie de posesión demoníaca. O sea, estaban jugando y de pronto ella se sentía posesionada, la vista nublada. Total, terminaron de jugar. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva, la mamá era muy posesiva y muy sobreprotectora, y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. Ok. Y así, esa es la historia. Oh. La madre posesiva. Wow, no, y es que es según ella piensa que fue su mamá. Sí, pues sí, pero pues cada quien, ahí ya entra lo otro que dices, o sea, que uno puede decir, ¿sabes qué? Salud. Yo estoy hablando inconscientemente con la Ouija, ¿no? O sea, yo eso pienso, yo pienso que es un juguete un juego con el que uno habla con lo desconocido, con cosas que todo el día pasamos. Todos tenemos o conocemos a alguien que haya tenido una historia de, no, es que yo de niño vi a no sé qué y vi un hombre parado. Todos tenemos una historia así. Claro. Y eso es algo desconocido. Esto es algo para poder interactuar con ese lado desconocido. Exacto. O sea, es como en lugar de despertarte tú solo haciendo ejercicio, te tomas una lata de café instantáneo. Es algo desconocido instantáneamente. Y en la comodidad de tu casa. Así es. Uh-huh. Buen punto. Vayamos al siguiente número, que es el 3. Lo titulé como Estefanía y la Ouija. Ok, buen nombre. Ahora, de Venezuela vayamos a Madrid, España. Ocurrió en 1990 el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad jugó la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio la sorprendió. Le dijo, ¿qué chingados hacen? O no, sería como, ¿o qué cojones hacen? ¿No? Agarró el tablero y lo rompió. Okay. La maestra, ¿no? El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía. Comenzó a convulsionarse y a decir que se sentía en ella la presencia de muchas personas, ¿no? Yo lo podría llamar esquizofrenia, pero bueno. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, lamentablemente Estefanía murió. Al parecer, sin ninguna razón aparente. Ese es el tema de, el número 3 de Estefanía y la Ouija. ¿No será que, pues es que uno sí le intenta tomar como que ese lado escéptico, ¿no? O sea, pero puede ser que haya tenido problemas. Yo me acuerdo de una historia que leí que es que una señora y su hija mataron a su perro porque la Ouija les dijo que los matara y luego volvieron a jugar y les dijo incendia la casa. Incendiaron la casa y las arrestaron a las dos por eso, por incendio, están en un bosque, incendio forestal, destrucción de algo, ¿no? Y las llevaron al hospital y la señora tenía problemas psicológicos, entonces puede ser que la Ouija también sea algo como que revela algo de nosotros, ¿no? O sea, de lo que en verdad queremos, lo que estamos pensando. Exacto. Ya ves la niña con su mamá, o sea, cree que era su mamá, pero porque le faltó desde muy joven esa figura materna. Así es. Es que pueden ser muchas cosas, ¿eh? Sí, buen punto. Bueno, vayamos a número 4. Ok, ¿otra historia? Lo titulé como La anorexia maldita. La anorexia maldita.
La anorexia sí es maldita. Sí es maldita realmente. Sí, está muy fea esa enfermedad, Sí. pero wow. Sí. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos se reunieron en un salón de universidad, de la universidad, ¿no? En el cual se juntaban, por lo general, pues a estudiar y todo, ¿no? Decidieron jugar por primera vez a la Ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué iba a morir. La respuesta que obtuvo fue de anorexia, a los 31 años. Parecido al primero que contaste. Algo así. Parecido al primero que contaste. Sí. Que le dijo cuándo iba a morir. Exactamente. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría de bulimia y anorexia. Así que, pues, evidentemente ya había una revelación, ¿no? Desde el inicio. O sea, es un confesionario la Ouija. Un Es un confesionario todo el mundo de que salen los secretos, ¿no? Así es, exactamente. También sirve para eso, ¿no? Sí. Pasaron los años y los excompañeros se enteraron de que la chica efectivamente falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio. No puede ser. Como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio y anemia Dios aguda mío. que provenía de la enfermedad que tenía, que era la anorexia. Guau, La anorexia maldita. La anorexia maldita. Me reí, pero me siento mal, porque sí se murió la chava. Sí, la verdad sí. ¿Cuántos casos hemos sabido de la Ouija pues hasta ahorita 2, que predicen muertes? ¿Y cuántos ha habido en toda la historia que han sido falsos? Es lo que me estoy preguntando. O sea, ¿cuántos ha habido en la historia que te dicen y pues puro cuento? Exactamente. Porque si no la gente lo diría, ¿no? O sea, habría más. Así es. Puede ser. Ándale, una ley de la atracción muy, Sí, puede muy ser, ¿no? cañona. Bien, vayamos al punto número 5, te lo cedo a ti. Ok. Con algún caso que me quieras Yo tengo una compartir. historia que es una que me pareció muy curiosa. Cuando era joven la escuché, hasta ahorita la volví a encontrar. La escuché cuando era niño, tenía como 10 años, 2010, y era como que en internet estaba, ¿no? El derrumbe. Ponle un título, el derrumbe. El derrumbe trágico. El derrumbe trágico, ok. Pero spoileo ya toda la historia en el título. Ok, bueno, no te preocupes. Ok, de acuerdo con la comunidad, que es la comunidad cadenaser.com, que Ok. es la fuente más antigua que yo he visto, que yo busqué de esta historia. Ajá. El 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar la Ouija. Ok. De esas en las que están con todos adolescentes buscando un lugar para tomar a escondidas en una casa abandonada. Y fumar. ¿Por qué a un la gente poco de mota, ¿no? sí. ¿Por qué a la gente le gusta tomar en casas abandonadas o en cementerios? Sí, deberían ser en una casa, ¿no? ¿Por qué En no un en mi departamento. casa, no? O sea, como, Sí. pues en la comunidad de mi casa. Sí, a lo mejor para darle un poquito de Emoción. emoción. Ajá. Pues sí. Bueno, pues estaban 5 jóvenes reunidos en la casa abandonada. Y la primera pregunta que lanzó el que llevó la Ouija, que El fue más el gallo. más lanzado, fue: di el nombre de quien te molesta de la Ouija. Ahí. O sea, de quien te molesta aquí, Ouija. O sea, ¿quién te molesta aquí? O sea, ¿quién te cae gordo? Sí, ¿quién te cae gordo? Y la Ouija indicó el nombre de un chico. El chico se sale, dice, bueno, pues yo me voy. Y luego, ¿alguien más te molesta? Y así estuvo hasta que la Ouija dijo 2 nombres más. 3 chicos se salieron. Y pues se marcharon, ¿no? Inmediato decía la Ouija, se marcharon los chavos. Tras haber caminado no más de 100 metros, los 3 jóvenes que salieron, en el momento en el que el último joven pisa afuera, escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Voltean y se percatan que la casa vieja se había derrumbado y había asesinado a todos los otros 2 chavos que se quedaron ahí. No. Los asesinó. O sea que la Ouija en teoría salvó a los que iba diciendo váyanse. Sí, lo salvó. Y los que se quedaron adentro fueron los que murieron. Sí, murieron. 2 amigos estaban allá adentro. Y la casa se derrumbó. Perdieron la vida, sí. No manches. Perdieron la vida. Es una historia muy vieja esta, de Wow. 2007. Qué interesante. Sí, wow. Pero pues quién sabe su veracidad. Ahora sí. Pero Sí, es una sí. historia que existe, es una historia pues que está en internet Ajá. y es muy famosa. Y esa, cuando era niño, sí me sorprendió de que wow, o sea, Wow. sí tiene poderes. Y es la única que yo sí dudo de la veracidad porque no entiendo cómo, Claro. o sea, cómo pudo haber pasado eso. Tendría que haber más pruebas, ¿no? O sea, Más para pruebas contundentes para para eso. saber qué fue lo que pasó. Exactamente. Pero esta fue investigación así de que me acordé de la historia. Ok. Y si la buscas en Google, solo sale eso. Entonces, solo sale Wow. ese copy-paste de la historia Sí. varias veces. Ok. Y Wow. pues ya está. Interesante. Ah, Hay ya. uno, hay uno Sorry. que quiero platicar, Ok. que ahorita me acordé así del momento. Yo lo titularía
los jueces malditos. Ok. Los jurados jueces malditos. Jurados. Los jurados Jurados malditos. malditos, ok. Sí, resulta que no sé realmente en qué parte fue desde Estados Unidos, pero creo que fue en Boston, Boston, ok. si no me equivoco. Estaban juzgando a un hombre. Que- Boston, donde se vendieron por primera vez las planchettes. Sí. En la tienda. Exactamente. Ok, qué así coincidencia, es, qué sí. coincidencia. Resulta que iban pues estaban enjuiciando a un tipo que había asesinado a una persona. Ok. Y pues ya le iban a dar pues cadena perpetua. Pero ya ves que luego el sistema que hay en Estados Unidos, tanto judicial, todo lo que tenga que ver con, inclusive pues con los juzgados, se toman días para hacer un veredicto y dependen muchas veces de los jurados. Jurados que, personas que agarran de varios lugares, de varios estados que no se conocen y que ellos toman un veredicto. Está bueno ese sistema porque ellos, Sí. el pueblo elige. El pueblo elige y está no- eligiendo quiénes se salvan y quiénes no. O sea, Exacto. bueno, no. Ellos con su justicia y sus valores toman una decisión unánime de quién se salva. Imagínate que eso En pasara resumen, ¿no? que pasara en México eso. Pobre de los Todos jurados. comprados, ¿no? Todos De que todos comprados, y ¿no? amenazados Sí, y comprados. No, horrible. Pero bueno, resulta que estos jurados estaban conformados por, eran 3 mujeres y 3 hombres, si no me equivoco. Un día antes de tomar el veredicto, vaya, para juzgar a este hombre que había asesinado a otra persona, se fueron de fiesta. Pues vamos a conocernos, vamos a chelear, vámonos a un barecito. Total, los 6 amigos se fueron pues a emborracharse, a cotorrear, llegaron a una Normal. casa y resulta que uno de ellos se les ocurre jugar a la Ouija. Yo creo que llevaba el tablero, no lo sé, pero sacó el tablero y dijo uno de los jurados, ¿qué les parece si como todavía no hemos tomado la decisión sobre este hombre, si es culpable o inocente, No. vamos a darle la oportunidad a que la Ouija pueda elegir si es culpable o no, si realmente él mató a esta otra persona? Creo que es lo peor que puedes hacer si Sí, juegas a la Ouija. O sea, si eres dejarle- jurado en Estados Unidos, Exactamente. dejarle al espíritu o a la suerte o lo que sea que sea lo Así de que mueve la pues, Ouija. como no sabemos si es inocente o culpable, pues vamos a dejárselo a la Ouija. Entonces, estos 6 amigos jugaron a la Ouija y preguntaron si esta persona efectivamente debería ser culpable o no. Entonces, la respuesta de la Ouija fue, es culpable. Ok. Así que al día siguiente, ellos tomaron la decisión firmemente y al juez... Por lo que dijo la Ouija. Así es. Ah, la máquina. Finalmente, pues el juez golpeó con el martillo y Pues dijo, sí. este hombre es culpable. Pero resulta que 2 o 3 años después se vuelve se reabre el caso, porque resulta que este hombre era inocente. Wow. Así que todos los jurados de aquel... O sea, ¿no era culpable? No. Lo que dijo la tabla era falso. Era falso. Wow. Y estuvo el hombre encerrado, yo creo que unos 3 años No más. puede ser, qué horrible ser ese hombre. Sí. Y luego ya saber la verdad de que... encontraron al verdadero culpable. No puede ser. Bueno, qué bueno que Sí, lo sí, encontraron, sí, pero... sí lo encontraron, pero entonces vieron que él era inocente y pues los jurados se sintieron, cuando se enteraron de esto, se sintieron muy mal, inclusive llegaron a dudar entre ellos de que quizá fue fulanito que movió O sea, ni el- siquiera el sabían oráculo. cómo funciona el oráculo, cómo funciona la No, tabla, no, y no, lo no. hicieron. O sea, y Ajá. todavía siguen dudando. Sí, es como si jugaras la Ouija y en un grupo de personas, o sea, tú con otras personas, haces una pregunta y uno de ellos intenta pues responderla para su beneficio, Sí, ¿no? no. Entonces, pues lo dieron como culpable, que finalmente, pues bueno, legalmente fue una decisión de los jurados, pero en realidad este hombre era inocente. Ay, Dios mío. Vaya historia, ¿no? ¿Sabes si tuvieron justicia? O sea... Ya no supe más de eso, pero yo creo que sí. Quizá, quizá con el hombre, ¿no? Pero pues Bueno, si ya sabemos esa historia, probablemente ya la justicia de Estados Unidos ya hizo algo, ¿no? O sea... sí, seguramente, pero a nivel de conciencia se sintieron muy mal, obviamente, ellos. Ujú, sí, Sí. así es.
Así que esto fue un pequeño top sobre 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 qué es la Ouija, ¿no? Sobre qué es la Ouija y las tragedias causadas por la Ouija. ¿Y sabes qué? Yo sí sé que mueve la Ouija. Ujú. Y sé que la Ouija... Es que, leí una investigación de que la Ouija se mueve por algo que se llaman los movimientos micromusculares. Ok. ¿Ok? Estos movimientos son lo que hacen que tus deditos se muevan, porque todos tenemos estos movimientos. Mira, quiero que pongas las manos tú así, ¿ok? Ok, así que la cámara te vea. Y luego levantes tus 2 dedos. Y los pongas derechitos, así, con fuerza, levántalos. Y ahora con mis poderes de la Ouija místicos voy a hacer que se junten tus dedos. Y tus dedos empiezan a juntar. No. Y por los poderes de la Ouija que está aquí, tus dedos se juntaron. No. Eso se llama movimientos micromusculares, Ok. que son lo que hacen que la Ouija se mueva. Muy interesante. Sí. Lo Ok. que no sabemos es por qué se mueve. Ok, buen punto. Y eso es lo místico, Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, vayamos un poquito sobre eso. Oye, no manches, sí me Sí, sacó de te onda. asustaste, creíste que de verdad tenía yo poderes. Por supuesto que no, eso es... Pedro tiene poderes. Sí. Ok. Bueno, vayamos a un tema, a la contraparte. Sí, a la contraparte ok. de la Ouija. Bueno, más bien Del espiritismo, del ¿no? espiritismo, ¿no? Lo que la ciencia explica sobre la Ouija. En un estudio revela que todos los mecanismos psicológicos son responsables de crear sensación paranormal. Tal y como ahorita hicimos este ejercicio, Ujú. y evidentemente lograste unir mis dedos, Tus dedos, con ajá, el poder de la mágicamente. palabra. Sí. Entonces, desde su invención a finales de los siglo XIX, como me platicaste un poquito de la historia de la Ouija, Sí. la tabla de la Ouija se ha convertido en un sello distintivo de la cultura popular. Puede que algunos se hayan sentido atormentados, entre comillas, durante su infancia, Ujú. pero algunas personas siguen con su entusiasmo en la edad adulta, ¿no? Creyendo de que la Ouija sí existe, que sí existe esta parte paranormal. De Paranormal y comunicarse. mala, ¿no? O Y sea, y ¿no? mala de También. los demonios y que no sé qué y todo esto. Exactamente. Ujú. El atractivo de un dispositivo que supuestamente, ya lo platicaste, puede ayudarnos a contactar con los muertos, que es pues innegable, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiese una explicación científica simple acerca de este funcionamiento? Según la investigación que hice, dicen que unas personas que trataron de investigar sobre este tema, dirigidos por Mark Andersen de la Universidad de Aarhus Ok. en Dinamarca, se propuso a desmitificar de una vez por todas la experiencia sobre la Ouija, mediante el uso de dispositivos de seguimiento ocular y análisis de datos. Los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios experimentados con la tabla de la Ouija, ¿no? En una conferencia del mismo campo. Los resultados se publicaron en la revista de Fenomenología y las Ciencias Cognitivas. Oye, qué padre término, ¿Fenomenología? Wow. Qué trabajo más chido, ¿no? Sí, ha de estar chido, ¿no? Fenomenólogo. Sí, imagínate, estoy cobrando por trabajar en fenomenología. ¿Y tú? No, pues yo... Sería Soy interesante. ingeniero, ¿no? Anda, soy ingeniero. ¿Y tú? No, pues yo soy fenomenólogo. Ah, órale, ¿y eso cómo se come, no? Los participantes estaban equipados con dispositivos de seguimiento ocular para que los investigadores pudieran estudiar sus movimientos oculares. ¿Cómo explican los científicos? Pues la sensación de que uno tiene el control sobre sus acciones surge principalmente de la capacidad del cerebro de predecir las consecuencias sensoriales de una acción y luego comparar esta predicción con la realidad. Cuando la predicción y la consecuencia coinciden, el resultado es la sensación de yo lo hice. Yo te pongo un ejemplo. Es si, por ejemplo, yo le pregunto a la Ouija, ¿cuántos años tengo? ¿No? Entonces, por ende, me va a responder, ¿no? 33 años. ¿no? Entonces, Porque tú le preguntaste. porque yo le pregunto, haz de cuenta que tú te estás Contestando a ti mismo. A ti mismo, ¿no? Que es lo que siento que les pasó a muchos de A Andrea de la Andrea, historia a que... Jennifer, usuarios que Ella estuvieron. sabía que tenía anorexia. O sea, Exacto. ella nadie más que ella podía responder eso. Ella pudo haberse tratado con la enfermedad. Regresando hasta el oficial de las patentes. Él sabía su nombre. Él puso los dedos, entonces Exactamente. él solito se contestó. Correcto. Es Y lo que por está- ende, sí funciona. O sea, Exactamente.
Anderson y su equipo examinaron los movimientos oculares de los participantes en dos condiciones diferentes: la condición de acción voluntaria y el condicionamiento de Ouija. En el primer experimento, a los participantes que trabajaban en parejas se les pidió que movieran la tabla deliberadamente para deletrear la palabra Baltimore, o para señalar sí y no, respectivamente. En el experimento con la Ouija se pidió a los participantes que usaran el tablero como lo harían normalmente, ¿no? Luego analizaron las grabaciones de los movimientos oculares y al analizar los datos examinaron los movimientos oculares individuales y a niveles de pares. Además, los investigadores facilitaron cuestionarios a los participantes acerca de cómo firmemente creían en las supuestas habilidades, ¿no?, del tablero de la Ouija, Sí. así como su nivel general de la religiosidad y espiritualidad. Voy a debatir un poco, Ok. porque según me tocó ver un video en donde estaban haciendo un experimento. Habían, por ejemplo, unos participantes que justamente querían desmitificar esto. Y, por ejemplo, ellos hacían preguntas como: oye, ¿cómo se llama esta persona que está jugando contigo? No, pues me llamo Juan. Oh, qué padre, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo te llamas? No, él se llama Pedro, ¿no? Entonces iba respondiendo en la Ouija. Entonces hicieron otro experimento que era vendarse los ojos. Una persona que estaba, una tercera o cuarta persona que estaba por fuera como espectador, vendó los ojos de los jugadores y se quedó observando si realmente, en este caso, el oráculo podía responder a cada pregunta, ¿no? Y las respuestas fueron nulas. No había una respuesta que ni siquiera te respondiera una palabra, ¿no? O sea, era todo revuelto. Sí. O sea, de que realmente todo tiene que ver con la mente para poder responder algo, según esto. Con tu mente, en Exactamente. específico. Con tu mente. Exactamente, con tu mente. Entonces, bueno, cuando los investigadores analizaron si al menos un participante de cada pareja realizó un movimiento predictivo del ojo, encontraron algunos resultados interesantes. Cuando deletrean deliberadamente respuestas en la condición de acción voluntaria, ¿no? Que es justamente lo que te explicaba, de que, por ejemplo... Lo que si- te pasó, de Sí. que puso, las predicen, o sea, te puso he y tú dijiste, Hitler. Sí, Y Hitler. eso, ajá. Exactamente, y automáticamente me Ajá. puso sí, cuando hice la pregunta de que cuál era su video Sí, favorito. sí. Entonces, al final yo por eso dije en el video que todo esto es mental, absolutamente, ¿no? Obviamente expliqué que lo de las velas era como para darle un poco de ambiente al video, pero Totalmente de entretenimiento, ¿no? O sea, de, sí, de ambiental y absolutamente, entretenimiento, ¿no? absolutamente, ¿no? Y créeme que el miedo estaba por segundo plano. Es lo que pasó, también eso sucede mucho con este youtuber Dross. O sea, mucha gente piensa que él, al subir un video, él cree eso, pero no, él dice, esto es por entretenimiento, esto Exactamente. ya si creo yo no es otra cosa, pero yo informo y entretengo. Eso es... Así es, como por ejemplo el youtuber Dross, exactamente, él también lo ha dicho, inclusive jugó la Ouija varias veces para poder desmitificar todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, cada quien, o sea, no estamos diciendo que ustedes dejen de jugar la Ouija. Si ustedes quieren jugar, adelante. creen en el espiritismo, jueguen la Ouija. Adelante, todo mundo es libre de creer. En mi caso, un servidor, yo no creo realmente en la Ouija. Para mí, yo lo veo como un tablero de entretenimiento y hasta ahí. No lo veo más. Y a veces, bueno, me aburriría, pero bueno, yo quise hacerlo para experimentarlo, pero ese es mi percepción. Sí. Al principio sí llegué a creer en la Ouija, pero ya conforme pasó el tiempo y que claro, me tocó ver El Exorcista, entonces tenía toda esa... Tú así en la noche de que... Sí, la Ouija. con todo el Ajá, miedo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, me acuerdo que vi la Ouija y fue en ¿La Navidad. Ouija? La Ouija. El Exorcista. perdón. Ok. Vi El Exorcista. Era Navidad. Navidad. Y mis papás no estaban porque mis papás habían ido a comprar regalos. Ok, ok. Entonces, para poder quitarme de esa imagen del miedo que tenía por haber visto la Ouija, vi
siguiente programa vi los Teletubbies. Y automáticamente se me quitó el miedo, ¿eh? Y tenía 18 años. Y yo creo que me dio más miedo los Teletubbies. No puede ser que sí dan miedo, ¿no? Pues es un sol con la cara de una persona. Eso sí da miedo. Y tienen los ojos negros. Eso sí da miedo. Sí, eso sí. Sí está terrorífico. Además del esfuerzo predictivo, cuentan los investigadores, y la subestimación de los propios movimientos, la creencia en las habilidades de la tabla de la Ouija también se sumó a la sensación espeluznante, ¿no? Los participantes que pensaban que la Ouija podía facilitar la comunicación con los espíritus tenían más probabilidades de informar que la tabla se había movido por sí misma, ¿no? Entonces, este es el gran ejemplo y el gran experimento que hicieron sobre la Ouija. Así es. Wow, pues sí, o sea, todos, yo creo que desde que ganó popularidad ya hay universidades que han intentado pues demostrar la realidad de la Ouija, ¿no? O sea, no desmentirla porque sí pasa. La Ouija sí sucede, sí te responde, sí funciona. Es más, la patentaron, por eso, sí funciona. Así es, funciona la Ouija. Sí, lo que tú creas que es falso o verdadero es de dónde viene esa función. Pero de que funciona, funciona. Sí. Yo te lo demostré ahorita, funciona porque tenemos los humanos esa capacidad en los músculos. Exacto, sí. Esa es la gran veracidad. Y bueno, quería comentar, me gustaría hacer que en cada podcast que hagamos, recomendemos una película. Ok, genial. Depende del tema, ¿no? Entonces, en este caso fue la Ouija. Yo quiero recomendar una película. El Exorcista. Bueno, no El Exorcista, sino por el tema de la historia de la Ouija, de todos estos hombres y mujeres que eran espiritistas, ¿no? Quiero recomendar una película que dirigió Guillermo del Toro hace 3 años, que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Ok. Esa la recomiendo para que la puedan ver y está muy interesante. Es sobre un hombre ambicioso, buscavidas, con talento para engañar y manipular a la gente, que se compincha con una mujer que es incluso más peligrosa que él. La historia es muy interesante, ¿no? Porque todo traza en una historia en un circo. En los años 20, no manches. Entre los 20 y 30, que el espiritismo estaba todo lo que da. Estaba todo lo que da. Y este hombre logra colarse y aprender en este circo a ser medium. Entonces es un negocio que le dio mucho dinero, pero sin spoilear, no les puedo contar mucho, pero hay una... Algo pasó con él. Hay algo que pasó donde él se involucra con una persona muy poderosa. Ay, no puede ser. La recomiendo, es muy buena. ¿El Callejón de qué? El Callejón de las Almas Perdidas, dirigido por Guillermo del Toro, que está muy, muy buena y pues lo recomiendo. Actúa Bradley Cooper, Kate Blanchett, ¿sí? Sí. Kate Blanchett y Ronnie Mara. Quiero que la vean. También actúa Willem Dafoe. Willem Dafoe, sí. Está muy interesante. Así es. Wow. Pues, qué historias, ¿eh? Sí, ¿no? Qué interesante. Sobre ¿Qué historias? Tema de la Ouija. Y pues bueno, esto fue el podcast número 5, ¿no? Número 5, si no me equivoco. Sí, 1, 2, 3. No, 4. No, número 4, perdón. El podcast número 4 sobre el tema de la Ouija. Espero que les hayan gustado. Quiero, pues, agradecerles principalmente a Le Music Pro y Crónicas Nocturnas por hacer pues posible este podcast. También con el set que quedó muy bonito, la verdad, para poder proyectar este tema, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo. Aquí saludos desde el estudio de Le Music Pro, para que sigan sus páginas y la página de Crónicas Nocturnas. Sí, ¿y sabes por qué es malo jugar la Ouija? ¿Por qué es malo jugar la Ouija? Porque las Ouijas son chinas. O sea, la mayoría de las Ouijas ya son chinas, vienen defectuosas, y en lugar de comunicarte con un antepasado tuyo, te comunican con un espíritu alienígena que se mete, te hackea la Ouija, se queda en tu Ouija, y cuando terminas de jugar, en la noche, sale el espíritu, te toma fotos y las sube al Facebook en pijama. Entonces, pues no, o sea, si creen ustedes en la Ouija, jueguen en la Ouija. Si no, pues no molestan a nadie al no jugarla. Ahí está la Ouija. Aquí está la Ouija y la pueden comprar por Amazon, por Mercado Libre. Y en Amazon es de Hasbro y les va a costar $1,000, que es lo que vende. Esta Ouija la compré. Es china.
Sí, es china, de hecho. La compré en Mercado Libre en un precio muy económico y pues con este experimentamos. ¿Y sí funciona? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Te funcionó? Yo creo que se lo voy a titular La Ouija de Mork. Va, mándala a grabarla, güey. Ándale. Pues bueno, chicas y chicos, gracias por haber visto esta transmisión y nos vemos en un siguiente capítulo aquí en El Mundo de Mork. Que pase. Buenas noches. Salud.